Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar Storytelling with Data. Espero que todos nos estén escuchando y viendo bien. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Nexolution. Y antes que nada les tengo que dar unos avisos. El webinar se está grabando, así que van a recibir la grabación a más tardar el próximo martes. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. De todas formas, al final del webinar va a haber una sección de preguntas y respuestas. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, háganoslo saber. Ahí nos escriben por el chat y nosotros les estaremos ayudando. Y está con nosotros Octavia Aguado, que es Business Intelligence y Data Science Senior Consultant de Nexolution. Tiene 18 años de experiencia en el análisis de información y la visualización de datos en los sectores de finanzas, seguros y más, y es amante de los datos y apasionado de triatlón. También nos acompaña Aureliano Rivera, director general de Nexolution. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Realmente aquí quien va a la presentación es Octavio. Nada más para quienes no conocen a Nexolution, nosotros somos una empresa que tiene aproximadamente 20 años dedicada a ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para que puedan entender y transformar su negocio. Lo que nosotros hacemos es el proceso completo, desde preparar, integrar los datos, analizar y visualizar información, hacer modelos de data science, de optimización y proyectos de planeación y consolidación financiera. Hemos estado haciendo una serie de webinars, algunos de ustedes ya nos han estado acompañando, para otros sabemos que es el primer webinar en que nos acompañan. Varios de esos, bueno, no varios, todos esos webinars están grabados en YouTube. Si les interesa verlos, por ahí están disponibles. Y vamos a estar dando otros webinars. El siguiente es el 27 de agosto, donde vamos a hablar de los beneficios de integrar Business Intelligence, o sea, y visualización con herramientas de Data Science, o sea, con modelos predictivos. Básicamente aquí lo que vamos a tocar es cómo pueden ustedes hacer modelos de pronósticos, segmentación de clientes, análisis de campañas, cosas de ese tipo, y cómo al final todo esto se integra con herramientas de visualización para que puedan ahora sí tener una vista completa de su empresa, tanto de lo que pasó como de lo que puede pasar y poder estar haciendo algunas simulaciones. Bueno, yo los dejo con Octavio y pues adelante, Octavio. Gracias, Aureliano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Antes de empezar, quisiera comentarles tres cosas. La primera, agradecerles su tiempo y agradecerles la oportunidad que me dan de compartir un poco de lo que sé. La segunda, creo que es lo más importante. Me gustaría desearles de todo corazón que durante esta crisis financiera, durante esta crisis sanitaria, el impacto en sus familias sea nulo o muy pequeño, que todas sus familias estén bien, que su trabajo, que su patrimonio no se vea mermado. Eso es algo muy, muy importante que deseamos de todo corazón por parte de Nexolution, que la estén pasando no tan mal. La tercera cosa que quiero comentarles es, disculpen de antemano si voy un poco rápido o si no profundizo en algún tema, pero esta es una probadita de lo que es Storytelling with Data. Entonces, de antemano, una disculpa. Vamos a comenzar. Storytelling with Data. Te voy a interrumpir, Octavio, porque acá tienes porras en el chat de tu hija René. Que bueno, te está diciendo que te ves guapísimo. Digo, a mí no me consta, pero bueno. Para que te alegre un poquito el día. Muchas gracias. Bueno, bueno, la agenda es muy simple. La agenda es la introducción a Storytelling with Data. Vamos a platicar qué es Storytelling with Data, los 6 pasos de Storytelling with Data. Vamos a dar un ejemplo de qué pasa si unimos todos estos pasos. Vamos a dar al final va a haber un concurso al final. Y ahora ya al final va a haber una serie de preguntas y respuestas. Entonces vamos a arrancar con una pequeña introducción. ¿Qué es Storytelling with Data? Storytelling with Data es contar una historia con datos, que es como su nombre lo dice, ¿no? Tiene 2 funciones: transmitir un mensaje claro a una audiencia y solicitar a esta audiencia que realice una acción. No por eso debe de ser fastidioso o difícil hacer Storytelling with Data. A mí me gusta mucho presentar esta visualización. Soy amante del ciclismo y me gusta mucho la bici, obviamente. Y esta visualización me gusta porque es una bicicleta que tiene dos rines
El rin trasero muestra la velocidad promedio que se ha venido dando durante el Tour de France desde 1903 hasta el 2018, y la llanta delantera muestra la distancia recorrida desde el Tour ocurrido en 1913 hasta 2018. Tiene una línea roja que significa la mayor velocidad alcanzada en algún Tour y la menor velocidad alcanzada en algún Tour. En la parte de abajo se ve una línea de tiempo donde nos muestra, donde nos cuenta, nos da un mensaje que en los últimos años la velocidad alcanzada es muy superior a la velocidad alcanzada cuando se inició el Tour de France. Pero también es curioso ver del lado derecho cómo la distancia recorrida en los últimos años en el Tour de France es menor que cuando comenzó. Entonces, se me hace una visualización divertida, interesante, cotorra, si quieren decirlo así, y nos cuenta una historia. Entonces, esto es Storytelling with Data. Rápidamente voy a platicarles que existen algunas herramientas para visualización de datos y para contar historias con datos. Las principales, Tableau es el líder en el mercado. Existen otras herramientas como Excel, PowerPoint, Google Sheets, R y Python, que nos permiten visualizar y hacer análisis y contar historias. Tableau tiene una potente análisis visual, incluso tiene un modo de historia integrado que es muy explotado por la comunidad de usuarios de Tableau. R y Python son open source, es decir, son gratis y de código abierto. Entonces, con estas herramientas uno puede contar historias, visualizar datos. Este proceso que están viendo en su pantalla, yo creo que todo el mundo hemos participado en alguna fase de este proceso, que es elaborar un problema, extraer la información, limpiar la información, analizar, modelar y visualizar. No solo, yo agregaría un paso más, no solamente es tomar los datos, modelarlos, limpiarlos y ponerlos en un tablero, sino comunicar algo con ese tablero. Entonces, yo le agregaría un último paso que es el paso de la comunicación. Saber comunicar un mensaje para que podamos pedir que haga algo nuestra audiencia. Todas las personas o la mayoría de las personas que están en el chat, seguramente tenemos habilidades técnicas que corresponden a la parte azul del proceso. Y algunas personas que venden, que son Scrum Master, tienen habilidades de comunicación, que son los soft skills. En el mundo actual, muchas personas que se dedican a las ventas, a liderar proyectos, están tratando de incorporar a sus habilidades, estas habilidades técnicas del lado azul. Y por ende, las personas que trabajamos con los hard skills, deberíamos de estar preocupados por adquirir las soft skills, habilidades de comunicación, de gestión, trabajo en equipo, para ser unos profesionistas integrales. Entonces, es muy importante una buena visualización, pero saber comunicar esa visualización. Como lo dije, cualquiera puede tomar una herramienta de visualización de datos, de storytelling, y tirar un gráfico, pero no por eso un gráfico está comunicando el mensaje que queremos dar, o podemos lograr que alguien haga algo con esa visualización. Estos ejemplos que estoy mostrando son visualizaciones que son ineficaces. Por ejemplo, aquí hay un desorden con respecto a los números. Los gráficos de Pie no son recomendables utilizarlos. Una gama de colores demasiados colores. Las gráficas de espagueti del lado izquierdo. Un desorden en cuanto a la jerarquización de importancia de la información en este tablero. Entonces, este tipo de visualizaciones las vemos todo el tiempo. Estas visualizaciones ineficaces las vemos en el radio, en la televisión, en las revistas. Entonces, para esto es el curso, para que nuestras visualizaciones ineficaces comuniquen algún mensaje. Eso es lo que hace Storytelling. Un ejemplo, voy a tomar el primer ejemplo, un gerente de IT, le renuncian 2 personas en el mes de mayo, y entonces a partir del mes de mayo no puede procesar el volumen de tickets que recibe. Y le dice a su jefe, que es el director de IT, oye, contrátame las 2 personas que renunciaron. Y le manda este gráfico. Entonces el director dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué me quieres decir? No entiendo nada. Entonces va el gerente de IT, toma un curso de storytelling y le muestra esto. Le muestra esta visualización a su jefe y le dice, a la parte de arriba aparece la conclusión. Por favor, contrátame a esas 2 personas que se fueron. En la parte del medio le dice, ¿por qué necesito que me la contrates? Y en la parte de abajo
le dice, le muestra que hay un gap entre lo que hemos recibido y en lo que hemos procesado y que no estamos cumpliendo. Entonces, este mensaje, esta visualización comunica algo, solicita algo, concluye algo y pide algo. Entonces, este es el mejor ejemplo de storytelling, es pedir algo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los pasos de Storytelling with Data. Los pasos de Storytelling with Data son 6. Vamos a hablar más a profundidad más adelante, nada más los voy a mencionar. Entiende el contexto, escoge una visualización eficaz, elimina el desorden en la visualización, enfoca la atención de la audiencia donde quieres enfocar la atención y piensa como diseñador. Al final, después de eso, vamos a contar una historia. Entonces, estos son los pasos de Storytelling with Data. Vamos a empezar con el primero, que es entender el contexto. ¿Qué es entender el contexto? Entender el contexto es identificar el problema, identificar la solución, cómo vas a transmitir esa solución y por qué medios, y además, ¿qué quieres lograr con eso? Y todo esto de identificar el problema, solucionarlo, lo tienes que plasmar en palabras, antes de cualquier cosa. Antes de empezar a hacer una visualización, tienes que entender el problema y ponerlo en un papel, en una oración. Lo vamos a ver. Tiene que ver con el quién, qué y cómo, una historia de 3 minutos, la gran idea y un guión gráfico. El quién involucra a tu audiencia y te involucra a ti. Tu audiencia tienes que identificar para quién va a ir dirigida la historia, para quién va a ir dirigida la visualización, qué tipo de audiencia es, son tus jefes, es la junta de consejo, es un par, es un subordinado. Tienes que identificar a tu audiencia. ¿Y tú qué posición tienes frente a la audiencia? ¿Eres el experto? ¿Quieres venderles algo? ¿Quieres regañarlos por algo? Entonces tienes que identificar eso antes de hacer una presentación, antes de hacer una historia. El qué, pues la acción, ¿qué quieres lograr con esa visualización? ¿Qué quieres lograr con esa historia? Y hay 2 maneras de transmitir lo que necesitas. El mecanismo a través de una presentación en vivo o a través de una presentación escrita. Dependiendo del mecanismo, tienes que tomar ciertas acciones. Por ejemplo, una presentación en vivo, puedes tener gran control de la audiencia, pero no necesitas nivel de detalle a la hora de presentar. Cuando tú mandas la presentación, el PDF, la visualización, la historia, tienes que mandarla con un nivel de detalle muy alto, porque no va a haber nadie que le explique a esta persona el PowerPoint, la visualización, la historia que le mandes. Y el nivel de detalle y el control, vas a tener poco control con una persona que recibe un mail. El tono, tienes que tener cuidado con el tono que proyecta la visualización, la historia que estás compartiendo. El cómo vas a transmitir ese mensaje, pues a través de datos, a través de gráficos, a través de conclusiones. Como les comentaba, tienen que poner en oraciones cuál es el problema. La historia en 3 minutos comunica a la audiencia qué quieres que sepan o hagan. En esta historia de 3 minutos que está a la derecha, por ahí está cuál es el problema, qué está pasando, por qué está pasando, alguna solución que propones, qué va a pasar si aplicas la solución que propones y cuál es la conclusión. Esto tienes que hacerlo antes de generar alguna visualización. Es una historia en 3 minutos. La gran idea no es más que resumir la historia de 3 minutos en un solo enunciado. Y el guión gráfico como cualquier película, cualquier serie, es alejarte de la computadora, agarrar un papel en blanco, unos post-it, en un pizarrón, y dejar caer una lluvia de ideas para ordenarlas, para que tengan una secuencia lógica de lo que quieres comunicar. Por ejemplo, aquí pones en el primer post-it el problema, demuestras el problema, las ideas que se te ocurren para resolver ese problema, describes una de las soluciones, demuestras el antes y el después de aplicar esa solución y das alguna recomendación. Entonces, como en las películas es un guión gráfico, lo tienes que hacer antes de empezar cualquier visualización o cualquier historia de datos. El paso número 2, escoger una visualización efectiva. Existen más de 1,500 visualizaciones, pero solamente hay 12 que son eficaces. Estas 12 visualizaciones que les estoy mostrando, seguramente ustedes las dominan, las conocen y son muy sencillas.
¿Por qué son eficaces? Porque dan fácilmente los 4 mensajes que deben de transmitir una visualización. Un mensaje de relación, un mensaje de distribución, un mensaje de comparación, un mensaje de composición. Voy a recomendar algunas cosas de algunas de las visualizaciones. No puedo ver cada una a detalle, pero por ejemplo, hablaremos del texto simple. El texto simple lo único que hace es resumir en 2 números, 20%, 40%, una gráfica de barras que no es necesaria. Entonces, nosotros podemos sustituir algún gráfico con un texto siempre y cuando vaya acorde al mensaje que queremos dar. No es necesario una gráfica de barras si podemos transmitir lo que queremos a través de texto. Una tabla. La tabla se utiliza cuando tienes que transmitir más de 2 números, utilizas una tabla. Una recomendación es que la tabla no debe de ser presentada en una demo en vivo, ¿no? En una conferencia en vivo, no utilices una tabla. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando utilizas una tabla? Evitar los bordes gruesos. ¿Por qué evitar bordes gruesos? ¿Por qué evitar headers en color negro? Porque toda la atención la van a tener los headers y los bordes y no le van a prestar atención a los números que están dentro de la tabla. Si utilizas, lo recomendable es utilizar bordes delgados si es que existen muchos datos en una tabla, o usar bordes minimalistas si hay pocos datos en una tabla. Esa es la recomendación acerca de la tabla. Un mapa de calor. Siempre utilizar un mapa de calor. ¿Y por qué utilizarlo? Porque te permite identificar fácilmente números que son importantes para tu mensaje. Ese 55, ese 58, y darle menos peso a los números que no son relevantes para el mensaje. Poner una leyenda que ayude a interpretar los datos también es recomendable. Entonces, siempre utilizar un mapa de calor. Las barras verticales, un consejo para unas barras verticales, observen el gráfico de la izquierda. Si yo pongo este gráfico con un 35% y que hay un incremento en impuestos al 40%, parece que el incremento es demasiado, pero el truco es que la base no está en 0. Esto puede engañar a la audiencia, puede causar confusión. Lo recomendable en un gráfico de barras verticales es poner la base 0. Observen que si ponemos en la gráfica de la derecha una base 0, el 35, el 39 no parece un incremento tan alto con respecto al 35. Entonces, es siempre recomendable poner una base 0. Las barras verticales, el tamaño de las barras verticales no puede ser ni muy delgada ni muy gruesa. El tamaño correcto es el de la tercera imagen. Las barras verticales apiladas. Eso también es interesante. Nosotros podemos afirmar, hacer una aseveración, mandar un mensaje cuando hablamos de las áreas en color azul. Se ve claramente, como están en una base 0, que este es más grande que este. ¿Qué pasa cuando queremos afirmar, cuando queremos dar un mensaje con áreas que están en medio? Es muy difícil saber si esta área es más grande que esta área. Entonces, no podemos hacer ninguna aseveración o mandar algún mensaje si queremos referirnos a áreas que están en medio y que no tienen base 0. Por último, algunas cosas que se deben de evitar a toda costa son los gráficos de dona, los gráficos de pie, los gráficos de espagueti, los ejes secundarios y la tercera dimensión. ¿Por qué debemos de evitar los gráficos de dona y los gráficos de pie? Porque el ser humano, la vista, está diseñada para poder medir longitudes, largos, pero no está diseñada la mente humana para medir longitudes de arco o área o proporciones. Es por eso que no se deben de utilizar estos dos gráficos. Por ejemplo, en este pueden ver que el área es más grande que esta, pero cuando tú le pones los valores en Excel, resulta que el área de aquí arriba es más grande que esta. Entonces causa confusión y no es claro. Vamos a hablar más adelante de cómo podemos solucionar este tipo de problemas. El paso 3 es eliminar el desorden. ¿Cómo vamos lo que significa eliminar el desorden es quitar toda la paja, todos los elementos que no aportan nada al mensaje de una visualización o de una historia. ¿Cómo lo hacemos? A través de los 6 principios de Gestalt, que son proximidad, similitud, encierro
cierre, continuidad y conexión. ¿Qué es la proximidad? La proximidad es los elementos que guardan cierta distancia entre sí, dan la sensación de que están agrupados. Observen la segunda imagen. Pareciera que estos puntos están agrupados gracias a la distancia que guardan entre ellos y entre la segunda columna de elementos. ¿Qué es la similitud? Los elementos que tienen la misma forma, tamaño, color o dirección dan la sensación de que están agrupados. Observen en la tercera imagen. Cuando yo le pongo color a esta hilera de puntos y a esta otra hilera de puntos, automáticamente mi cerebro agrupa esta hilera de puntos junto con esta otra hilera de grupo, con esta otra hilera de puntos. El tercer principio es el principio de encierro. Cuando ciertos elementos de un grupo están encerrados en rectángulos, círculos o siluetas, automáticamente da la sensación de que estén agrupados. Veamos la segunda imagen. No es necesario ponerle un borde a este rectángulo para que mi cabeza piense que están agrupados estos elementos. Vamos a utilizar este principio para resaltar, para llamar la atención, para enfocar la vista de la audiencia a lo que queremos mostrar, que es importante. El cierre. Aunque los objetos estén incompletos, sabemos de qué se trata. La primera imagen pueden ver que, aunque está incompleta, todo el mundo sabe que es un círculo. Este principio lo vamos a utilizar más adelante, pero observen qué pasa si esta gráfica que está encerrada en un rectángulo, quitamos el rectángulo y el gráfico de línea permanece intacto, no pierde el mensaje que quería dar aquí. Entonces, este elemento, este rectángulo, es paja, es desorden, que no aporta nada a las conclusiones, que no aporta nada a la visualización y que se puede omitir. Es el principio de cierre. La continuidad, la mente tiende a seguir un patrón. Observen la segunda imagen. La segunda imagen es un gráfico de barras horizontales. Aquí todo el mundo piensa o le pone un eje de las Y. Un eje Y. No es necesario poner el eje Y. El principio de continuidad dice que si quitamos ese eje Y, no va a cambiar en nada el mensaje que quiere transmitirnos este gráfico. El último principio es el principio de conexión, que nos dice que al conectar nosotros ciertos elementos con líneas, automáticamente se perciben que están agrupados. El claro ejemplo es la segunda imagen. Aquí pareciera que hay tres grupos de elementos, ¿no? Tres clústeres, el primero, el segundo y el tercero. Pero cuando los empiezas a conectar con líneas, dejan de ser clústeres y se convierte en una línea con datos históricos. Esa es la importancia de este principio de conexión. Vamos a hacer un ejemplo, voy a mostrar un antes y un después, antes de aplicar los principios y después de aplicar los principios. Observen. Este gráfico tiene unas líneas inclinadas que no aportan nada, está encerrado en un rectángulo, no me dice qué me debo de enfocar en este tipo de barra, en las barras, cuáles son los datos importantes. Observen, el principio de cierre. Yo le quito el rectángulo a esta imagen y me sigue dando el mismo mensaje. Si yo le quito, observen, si yo le quito el eje de las Y, como está acá, se lo quito, sigue transmitiendo el mismo mensaje. Y el principio de similitud, si yo pongo esta barra en un color negro y esta, rápidamente la audiencia voltea a ver estas tres barras. Y el principio de proximidad, yo quito estas líneas inclinadas y pongo la conclusión al lado de la barra oscura. Eso es el antes y el después de aplicar los principios de Gestalt. El paso 4 es enfocar la atención. ¿Cuáles son las funciones de estos atributos que llaman la atención? Es ayudar a dirigir la atención de la audiencia hacia donde queremos y crear una jerarquía visual en los elementos, estableciendo el orden en que se quiere comunicar la información. Esa es la función de los atributos que llaman la atención. Son tres: tamaño, color, posición, y yo agregaría también forma. Ahorita van a ver por qué. El tamaño. En este caso, el tamaño realmente sí importa. Tamaño relativo señala importancia relativa.
Si los datos son igualmente importantes, ponlos del mismo tamaño, pero si algo realmente quieres comunicar, quieres decir que es importante, hazlo grande. El segundo elemento, aquí me voy a detener un poco, hay todavía muchas recomendaciones acerca del color, yo creo que las más importantes son estas tres. ¿Cómo utilizar el color? El color tiene que ser utilizado con moderación, no es permitido mostrar una visualización, una historia de datos con todos estos colores. Lo que se tiene que hacer es tomar una paleta de azules, una paleta de verdes, una paleta de naranjas, de color naranja, y difuminarlos, mostrando así los datos más importantes que quieres transmitirle a tu audiencia. Eso es muy, muy importante. La consistencia, ¿a qué se refiere la consistencia? Que si en un objeto el país de China tiene el color rojo, en el siguiente objeto donde vuelva a aparecer China, ponlo en color rojo. Eso le ayuda al cerebro a no tener que volver a entender, volver a memorizar, a reentrenarlo. Entonces, tiene que haber una consistencia a lo largo de todos tus objetos. Otra recomendación es diseña pensando en que hay personas daltónicas. El 8% de los hombres son daltónicos y el 0.5% de las mujeres sufren daltonismo. Por lo tanto, no es recomendable utilizar colores verdes y rojos en un mismo objeto. Lo que se sugiere, la buena práctica, es que los objetos tienen que tener colores azules, y si quieres mostrar una cifra negativa, lo pongas en color naranja. Eso es lo más recomendable. Pasando al siguiente elemento que ayudan a llamar la atención, es la posición. Nuestro cerebro lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por lo tanto, la información importante debe ir en la parte de arriba. Los diagramas de flujo deben de ir de izquierda a derecha, y los objetos con escalas negativas y positivas también de izquierda a derecha. Eso también es muy, muy importante para establecer un orden, para no faltarle el respeto a la audiencia. Tenemos que poner las cosas del lado izquierdo, las más importantes, y arriba. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Observen cómo, si yo cambio el tamaño en este elemento, todo el mundo va a voltear a ver este puntito y va a dejar de lado el resto de los puntos. Si yo en esta imagen le cambio a un punto el color, rápidamente todas las miradas, toda la atención se va a enfocar en este puntito de color azul. Igual la posición, si yo cambio la posición de esta línea, automáticamente todos voltean a ver este elemento. Por eso les decía que había que agregar la forma. También, si cambias la forma, automáticamente se centra la atención. Entonces, estos son los elementos que te permiten llamar la atención, enfocar la atención de tu audiencia o del usuario hacia donde tú quieres. El paso 5 es pensar como diseñador. Son unos elementos tradicionales de diseño que no son más que la funcionalidad, la accesibilidad y la estética. ¿Qué es la funcionalidad? La funcionalidad es cuando tú veas la perilla de una puerta, sepas qué hacer con esa perilla de esa puerta. Sabes que tienes que girarla. Que cuando veas el botón de un elevador, sepas que tienes que apretarlo y no hacerle hacia arriba o hacia abajo. Esa es la funcionalidad. Entonces pasa lo mismo con nuestros tableros, con nuestras visualizaciones, con nuestras historias. Tienen que ser funcionales, tienen que servir, tienen que tener forma y servir para lo que fueron creadas. Vamos a empezar con la funcionalidad. ¿Qué te permite la funcionalidad de eliminar distracciones? Por ejemplo, una persona desarrolló esta visualización y quiso incorporar los datos de años intermedios, cuando realmente no le importaban los datos intermedios, sino solamente mostrar el inicio de cada una de las categorías y el final. Por lo tanto, una buena práctica sería sustituir el gráfico de acá arriba por una visualización como esta, y denotando en color anaranjado a dónde quieres que voltee a ver la audiencia. Por eso ponen esto en color naranja y esto en color gris, dando más importancia a este elemento. Resaltar lo importante, eso ya lo hemos platicado. ¿Cómo puedes resaltar lo importante? Con negritas, con itálicas, con subrayados, con mayúsculas, tipografía, color. El elemento inverso, que esto me gusta mucho porque llama demasiado la atención y lo utilizo yo para concluir, para
señalar conclusiones, y el tamaño. Obviamente, tiene que ser a discreción, con moderación, no puedes poner Arial, Helvética, Comics, en un mismo gráfico, eso no es correcto. Tiene que ser con moderación y siempre pensando en que quieres llamar la atención al cambiar un tipo de letra, un color, un tamaño. Y crear una jerarquía visual en la información. Recordemos que en el paso anterior, eliminamos toda la paja de una visualización. Entonces vamos a suponer que todos estos elementos son realmente importantes, que no podemos quitarlos. ¿Qué hacemos entonces? A través de la forma, el color, el tamaño, etcétera, vamos a dirigir, vamos a ordenar, vamos a darle un orden a los elementos para que en ese orden voltee a ver la audiencia o voltee a ver el usuario. Entonces, lo primero que va a voltear a ver el usuario va a ser estos puntos rojos. Después va a llamar su atención este elemento en color negro. Después se va a ir al título del gráfico, y después se va a ir a estas letras en bold, y por último, va a voltear a ver el eje de las X y el eje de las Y, porque están en un tono gris muy claro. Entonces, esto lo que nos ayuda es a ordenar la importancia de la información que presenta un gráfico o una historia. La accesibilidad es muy sencilla. Es que las gráficas, visualizaciones, tablas, historias que hagas sean accesibles a cualquier persona que no domine el tema. Es decir, que una visualización que hagas, si la haces bien, puede verla el abogado de tu empresa, el médico de tu empresa, y pueda entenderla sin que se le expliques. Entonces tienes que hacer una visualización, tienes que hacer una historia sencilla, concisa, clara, legible, exponerla en un lenguaje coloquial y quitar la complejidad que no sea necesaria. Utiliza el acrónimo KISS, ¿no? Keep it super simple. Siempre pensar en hacer las cosas sencillas. Otro elemento que hace muy accesible a tu visualización es el texto. Utiliza el texto para resaltar, etiquetar, introducir, reforzar, para poner una conclusión importante. Escríbela, ponla. Obviamente, todos los gráficos tienen que tener un título, tienen que tener un título en el eje de las X, un eje de las Y. Imagínense este gráfico que estamos viendo, si no se entendería si yo hubiera puesto este texto que está aquí al fondo. Entonces, el texto es bastante importante, utilizarlo correctamente, con signos de puntuación, con redacción, con ortografía, es mi recomendación. La estética, sea inteligente con el color, presta atención a la alineación, utiliza los espacios en blanco. Por ejemplo, tenemos esta visualización en la parte de arriba, donde el título está centrado. Lo correcto es alinearlo al lado izquierdo. Los colores, quedamos que no era correcto poner muchos colores. Lo correcto es poner una paleta de colores pequeña, donde resalten los elementos más importantes, que en este caso es esto y esto. Y quitar estas líneas de en medio inclinadas que no aportan absolutamente nada al mensaje. No tenerle miedo a dejar este espacio en blanco. ¿Qué es un espacio en blanco? Un espacio en blanco en una visualización es como un signo de puntuación en un libro. Es darle respiro al lector, en este caso, darle un respiro a la audiencia con un espacio en blanco. Es no faltarle al respeto a la audiencia, al usuario. Entonces, no tengan miedo de dejar espacios en blanco. Es un respiro para la audiencia y para el usuario de una visualización o de una historia. El último paso es contar una historia. Después de que hicimos todo lo anterior, hay que contar una historia, transmitir un mensaje. Este concepto del arco narrativo lo incorporó Aristóteles en el 335 a.C. y lo hemos ocupado para escribir un libro, para narrar una historia, para hacer una serie, una miniserie, una película. Todas las películas tienen un inicio, un clímax y un final. Tienen una introducción, tienen un clímax, una tensión y un desenlace. Es lo que queremos hacer con nuestros datos. Incorporar, explicarle el problema a las personas, generar tensión, generar tensión y atención al mensaje que queremos dar y concluir y pedirles algo. La magia de la historia tiene un poder la magia de la historia es el poder de la repetición. El cuento de la Caperucita Roja
lo repiten, te lo aprendes y se queda en tu memoria de largo plazo. Y gracias a que hay inicio, hay clímax y hay finales en las historias, nos da chance de compartir esas historias a otra persona. Ese es el poder de la historia. Un enunciado que me gusta mucho, algo que me gusta mucho, lo que dice, los tableros muestran qué pasó, las historias explican por qué. Como lo comenté, el inicio es establecer un escenario, cuándo y dónde se está surgiendo el problema, quién es el problema, por qué es necesario resolver el problema, qué quieres hacer, qué quieres ver que suceda y cómo vas qué cambios va a traer la solución que propones. Es hacer una introducción al mensaje, al problema que quieres resolver. El clímax, como ya lo comenté, es cómo vamos a solucionar ese problema. Ese problema lo vas a solucionar con datos, desarrollando la situación del problema, incorporando contexto externo, dando ejemplos, incluyendo datos, explicando qué va a suceder si no tomas acción para resolver ese problema. Da una gama de posibilidades, de soluciones, ilustra los beneficios, hace un antes y un después, y deja claro a tu audiencia por qué está en un momento único para tomar una decisión o impulsar una acción. Entonces es el desarrollo del problema, las posibles soluciones, etcétera. Y al final, esto es lo más importante, tienes que terminar con un call to action, es decir, dejar totalmente claro a tu audiencia qué quieres que haga y con el entendimiento y conocimiento que le has compartido, es decir, qué quieres transmitirle y qué quieres lograr con el mensaje que estás comunicando con tu visualización o con tu historia. Tienes que lograr algo, ¿ok? Hay unos casos de estudio, tengo nada más, preparé solo 3, y este es uno de los que me han preguntado, ¿utilizar fondo oscuro? Yo les diría, pueden utilizar un fondo blanco, pueden utilizar un fondo azul a discreción, muy bien pensado, pero jamás un fondo negro de este tipo. Un fondo negro que es agresivo. Si realmente tienen que utilizar un fondo negro, lo más recomendable es hacer una visualización como la de abajo. Un negro difuminado con una paleta de colores pequeña, con pocos colores, 1, 2, 3, 4 colores, y muy sencilla. Entonces, sí pueden utilizar el fondo oscuro, pero tienen que ser muy cuidadosos, muy precavidos al utilizarla. Evitar gráficos de pie, ya lo habíamos comentado, existen muchas soluciones para evitar los gráficos de pie. En este momento solamente les voy a mostrar una. El gráfico de pie. Imaginen que tienen son el resultado de 2 encuestas. Una es antes de aplicar un programa piloto y la otra es después de aplicar un programa piloto. Y entonces los maestros que quieren que sigan fondeando ese programa, le presentan al director, pues aquí están los resultados de antes del programa piloto y después del programa piloto. Entonces el director dice, pues está muy bien, y luego, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues ahí está aquí muy entendido que fue un éxito. No, pues no lo veo claro. En cambio, si utilizas barras verticales, puedes dar un mensaje claro de lo que sucedió. En la parte de arriba pones la conclusión, pones barras verticales y pones aquí la conclusión después de haber tomado el programa piloto de ciencias, la gente estuvo más interesada. Pones distintos colores, donde la idea es que volteen a ver hacia donde quieres que voltee a ver la audiencia, ¿no? Pones la conclusión, pones un título, pones al pie del gráfico cómo se llevó a cabo la encuesta, y entonces lo adecuado para un gráfico de pie, una de las soluciones es una gráfica de barra vertical. Evitar gráficos de espagueti. Esto no es admisible, no causa confusión, no se entiende. Una de las soluciones, porque hay varias también, una de las soluciones es separar las líneas espacialmente. Entonces aquí ponemos los 5 sectores separados, cada una con su línea de tiempo. Observen cómo este número y este circulito es pequeño, porque queremos enfocar la atención
en los en números más grandes, en el círculo más grande. Ahora bien, si queremos hablar que hemos obtenido mayor inversión en el sector de salud y queremos enfocar y transmitir ese mensaje, podríamos poner estas líneas de color azul en color gris para que la gente solamente voltee a ver o que voltee en primer lugar a esta parte. Bueno, esto ha sido todo, es algo muy breve, esto lo preparamos en un curso de 16 horas, ahorita nada más pudimos dar un poquito, un breve repaso de qué es storytelling. Ahorita Aureliano nos va a apoyar, nos va a enseñar cómo todo lo que hemos aprendido en estos 6 pasos lo va a poner él en una historia con datos. Esta historia es acerca del Arsenal, de las lesiones de los jugadores del equipo de Arsenal. Entonces, si nos puedes ayudar, Aureliano, por favor. Claro que sí, Octavio, muchas gracias. Y bueno, yo nada más tengo un reclamo para ti. Bueno, realmente es para mis hijos, porque a ti te echan muchas porras y a mí no me han echado ninguna. De hecho, me hacen bullying cuando voy a hacer un webinar. Ay, mi papá y sus webinars, pero bueno, ya es un tema capítulo. Bueno, lo que yo voy a hacer, voy a compartir mi pantalla. Ok, quito la... Sí, yo aquí, sí, yo ya la bloqueé la tuya, déjame compartirla. Perfecto. Ok, entonces, lo que yo voy a hacer, voy a simular que soy el entrenador del Arsenal, que es un equipo que participa en la liga inglesa, y pues como entrenador, digo, ojalá tuviera el sueldo, no lo tengo, pero bueno, vamos a suponer que lo soy. Y como entrenador, pues me he estado dando cuenta que mis jugadores han estado teniendo muchas lesiones. De hecho, esto es un caso real. El Arsenal es el equipo que tiene más lesiones en la Liga Premier de Inglaterra. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, bueno, yo ya preparé una visualización, ya integré datos, tanto del Arsenal como de otros equipos, y de alguna manera pues voy a tratar de llegar a alguna conclusión, ¿no? Y lo primero que veo es pues que hay una tendencia muy importante de lesiones durante todos los años, y bueno, y me estoy dando cuenta que pues cada vez más están creciendo y se están separando, digamos, la cantidad de lesiones que tiene mi equipo contra los que tienen los otros, ¿no? Si me voy a ver un poquito más de resumen, pues aquí veo que en la mayoría de las temporadas el Arsenal ha sido el 1, en algunas de ellas ha sido el 2 y solamente en algunas ha sido el 3 en cantidad de lesiones por temporada, y en promedio hay 72.2 lesiones por temporada, ¿no? Entonces, yo aquí ya hice una serie de visualizaciones, pero ahora a mí lo que me importa es, bueno, ¿cómo presento esta historia? Porque yo tengo que ir con la directiva, tengo que ir con la prensa, tengo que ir con diferentes stakeholders que de alguna manera están interesados en saber qué está pasando y qué acciones se van a tomar, ¿no? Entonces, ya que yo tengo mis visualizaciones, yo lo que sigue es preparo una historia que justamente me sirve para contar las causas y todo lo que está pasando. Entonces, lo primero que voy a decir es, bueno, déjame agregar aquí un slide como si fuera un PowerPoint, donde le digo, las lesiones de mi equipo han ido creciendo, ¿no? Entonces, ya tengo un primer slide donde ya traigo aquí esa conclusión. Digo, aquí lo único que voy a hacer es, voy a ponerlo automático para que quede más grande. Y ahora, lo siguiente es decir, bueno, lo que sigue es, bueno, déjame traerme otro slide donde ahora tengo otra lámina como si fuera mi PowerPoint, donde les digo, somos el equipo con más lesiones por temporada, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ir preparando mi historia, y al final, como le hacen en los programas de cocina, pues yo ya tengo lista mi historia completa, donde ahora sí yo puedo ver que tengo pues toda la historia, ¿no? Donde le digo, ¿sabes qué? Pues las lesiones se han ido acumulando, temporada tras temporada, el Arsenal es el primero o de los primeros con más lesiones. Nos damos cuenta, comparando con otros equipos, que el Arsenal es el que tiene tanto más lesiones por temporada como más lesiones acumuladas. Incluso si lo comparamos con otros equipos, por ejemplo, aquí lo estoy comparando contra el Manchester United, nos damos cuenta que aunque hay algunos jugadores del Manchester que tienen más lesiones, la realidad es que en su conjunto mi equipo tiene un diferencial
de casi un 11% de lesiones contra el Manchester, pero imagínense si lo comparo contra el Liverpool, pues aquí es todavía mucho más evidente que está lleno de puntitos rojos, que justamente y nos hacen ver que la mayoría de las lesiones comparadas con este equipo son del equipo del Arsenal, ¿no? Ahora, también aquí nos damos cuenta que la mayoría de las lesiones, si las comparamos igual, vamos a poner contra Liverpool, la mayoría de las lesiones pues son el tobillo, el pie, ¿cómo se llama? Bueno, la pantorrilla, ¿no? Entonces, pues algo está pasando, o sea, ¿por qué realmente la gente se está lastimando y no como viene acá la rodilla o algún otro parte del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues algo está pasando. Y aquí lo que nos damos cuenta es que desde que se abrió o desde que el equipo se cambió de estadio, empezaron a subir las lesiones. Entonces, una de las conclusiones a las que puedo llegar y que vale la pena investigar más, no voy a llegar ahorita a investigarlo todavía, pero es, oye, si hay problemas desde que se abrió el estadio y los jugadores se han estado lesionando más, pues seguramente hay un problema con el tipo de pasto, hay un problema con la dureza del terreno, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, de una manera muy resumida, yo pude contar una historia, aquí están muchas de las características que comentó Javier, y ahora otra cosa importante es, esta historia yo la tengo que compartir, y ahorita pues es un análisis que hice yo como responsable del equipo, pero seguramente esto se lo tengo que presentar a la directiva, se lo tengo que presentar a otras personas, entonces yo estas mismas visualizaciones las puedo ver como un PowerPoint, entonces yo aquí puedo decir, mira, déjame exportar esto como un PowerPoint, entonces yo ya armé una vista específica para que fuera más fácil de verlo en un PowerPoint, aquí lo exporto, digo, aquí ya para no salvarlo, yo ya tengo una visualización que hice, donde ya tengo justamente mis slides, donde tengo resumida esa información. Entonces, desde esa misma visualización, lo exporto a mi PowerPoint y ya desde aquí puedo venir y contar mi historia para presentárselo a la directiva, a los dueños del equipo y a quien sea necesario, ¿no? Ahora, puede ser que también yo necesite estar compartiendo esta información con otras personas, ya sea vía un dispositivo móvil, a lo mejor necesito compartirlo con la prensa, a lo mejor necesito estar enviando información periódica a la liga inglesa. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es cómo le haría yo si yo quisiera ver mi dashboard móvil, ¿no? Por ejemplo, aquí, en un segundo, no sé por qué no me lo está. Ahí está, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya armé mi dashboard, simplemente pues ahora para verlo en mi celular. Entonces, yo ya puedo estar accesando mi dashboard y estar viendo todos los días si las lesiones están empeorando o están mejorando. Puedo estar compartiendo esta información, obviamente, con diferentes personas. Y si se fijan, son las mismas visualizaciones, simplemente las estoy viendo a través de otro medio que me permite, pues, compartir esa información de otra manera. Ahora, yo puedo también generar a lo mejor ¿cómo se llama? Un documento para la prensa o hacer algo así, donde yo ya puedo decir, bueno, déjame generar un reporte donde voy a hacer algo pues, más visual, donde voy a hacer una infografía o algo parecido, y esto pues yo ya puedo compartirlo. Entonces voy a hacer aquí un download, voy a bajar mi reporte, voy a seleccionar igual algunas hojas que yo ya preparé específicamente para la prensa y lo genero y ahora sí pues ya tengo aquí un documento donde pues a lo mejor ya simplemente le puse un encabezado, el logo y la camiseta o algo parecido, pero estoy compartiendo exactamente la misma información donde le estoy diciendo cuáles son las lesiones, si han crecido, cómo nos comparamos con otros equipos y todo lo que de alguna manera ya comentamos hace rato, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la historia, como decía Javier, está muy clara, si se fijan, no hay elementos realmente que le metan ruido a la historia, pero además la estoy pudiendo compartir a través de diferentes medios, ¿no? Entonces, muchas veces el preparar esa historia en un PowerPoint o en un Excel, pues al final funciona, pero el tener la capacidad de poder traer los datos de donde estén, digo, por ejemplo, si somos una empresa de manufactura y queremos estar reportando información de defectos en la línea de producción, seguramente necesitamos estar integrando información de varios sistemas, o si queremos estar reportando información de los productos más rentables o menos rentables, o de cuántos clientes estamos ganando o estamos perdiendo, ahí es donde realmente ya es muy importante tener la tecnología que nos habilite el contar la historia y distribuirla
pues, realmente a todas las personas con las que necesitamos compartirla y que realmente pues cubren o tienen diferentes perfiles, ¿no? Por eso para mí fue bien importante mostrarles cómo lo pueden ver en diferentes medios, exactamente la misma historia, ¿no? Listo, Javier. Javier, creo que estás en mute. Ahí estás. Ya, voy a compartir mi pantalla. Nuevamente abrir el navegador, pantalla 2. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Ya, Javier. Ok. Bueno, los siguientes pasos, lo que sigue es, tenemos nosotros un curso práctico de 16 horas de storytelling para los que gusten tomarlo, nos pueden escribir a los correos que están ahí abajo. Tenemos, si tienes un caso que necesiten resolver, también te regalamos una sesión para revisarlo y analizarlo y darte algunas recomendaciones. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, pero después de esa sesión hay una encuesta donde, si nos ayudan a contestarla, vamos a poder rifar tarjetas de Spotify, playeras, libros, profesionales. Ojalá que se puedan quedar hasta el final con nosotros. También para recordarles este webinar, los beneficios de integrar Business Intelligence con Data Science, el 27 de agosto, ojalá puedan acompañarnos. Entonces voy a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Si quieres yo la habilito. Y bueno, nada más de los premios, lo que vamos a hacer, la dinámica va a ser, al final de las preguntas y respuestas, vamos a hacer una encuesta. Es una encuesta de 4 preguntas, muy simple, de si les gustó, no les gustó, etcétera. Vamos a hacer digamos, un sorteo, lo vamos a grabar y vamos a sacar los premios. Les vamos a regalar libros, el libro Storytelling with Data, estas playeras. Digo, la verdad es que a mí también me gustó, se me hizo padrísima. Yo soy súper fan de AC/DC, entonces así como que dijimos, bueno, déjanos pirateamos algo. Y les vamos a mandar algunos promos ahí de Tableau a 5 personas al final. Lo vamos a sortear, lo vamos a grabar y el lunes se lo estamos poniendo. Pero bueno, si alguien más quiere una playera o algo parecido, igual búsqueme y algo podemos hacer, ¿no? Bueno, entonces, de las preguntas, hace rato preguntaba Claudia si podíamos abrir el micrófono. Sí, si quieres, Claudia, te abro el micrófono para que hagas la primera pregunta. Y los demás, digo, igual, si quieren, mándenme un mensaje por aquí y puedo abrir el micrófono o puedo también darles, digamos, contestarlo por aquí por directo, ¿no? Las preguntas, Octavio, ¿tienes una pregunta de Diego? Bueno, déjame si quieres, voy poniendo esta. ¿Tú la proyectas? Ok. Dame un segundito, sí, yo la proyecto. Entonces, la pregunta de Diego es... Ok, dice, las gráficas que muestra Octavio en su demo son de Tableau, son de Excel. Sí, había unas que sí se Tableau, ¿no? Algunas de las que mostraste en la... A ver, sí, la primera visualización, la del Tour de France, era de Tableau. El resto son en Excel. Sí, y todo lo que mostramos, todo lo que mostramos al final, perdón, sí, es cierto, todo lo que mostró al final Aureliano fue una funcionalidad que tiene Tableau de storytelling. Esa última que mostró Aureliano es de Tableau, una funcionalidad que solamente tiene Tableau con respecto a otras plataformas de BI. Sí, ahí lo importante de Tableau es que es una herramienta que está hecha o diseñada para hacer ese análisis visual basado en storytelling, ¿no? Todo lo que vieron es posible hacerlo con Tableau. Claudia, por ahí ya te desbloqueé el micrófono. Si quieres hacer la pregunta, adelante. Digo, creo que nada más tienes que habilitar tu micrófono. Creo que no. Sí. Bueno. Siguiente, ¿quieres mostrar la siguiente pregunta? Sí, por supuesto, Octavio. Dame un segundito. ¿Nos puedes comentar por qué los datos negativos se colocan en anaranjado y no en rojo como es común? No se colocan precisamente para la gente que es daltónica. No es recomendable utilizar verdes y rojos. Primero porque el rojo significa que estás muy mal. Solamente lo tienes que utilizar en situaciones. Hay un micrófono ahí. Sí, esa es de Claudia.
Si Lo podríamos. me voy a bloquear tantito y ahorita lo abro otra vez. Termina, adelante. Ok. Los colores rojos y verdes en una visualización no se utilizan mucho debido a las personas que son daltónicas. Por eso se utiliza un color azul y un color anaranjado. Si realmente necesitas utilizar el rojo porque las cosas están muy mal, hazlo, o lo más recomendable es ponerle un signo de menos al número. Sí se pueden utilizar, no es recomendable por las personas daltónicas. Lo que se recomienda es utilizar el color anaranjado y color azul. ¿Ok? Perfecto. Claudia, te abro el micrófono ahora sí. Una disculpa y por bloquearte, había un poquito de ruido. Ya estás con el micrófono activo, Claudia. Creo que está bloqueado. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya, ¿Sí me escuchan? ya te escuchamos. Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Aureliano. Ya les mandé un mensajito ahí. A ver, la pregunta es, conforme a la explicación, señalaron que podría, más bien que se recomienda evitar el encierro, ¿no? Pero hay algunas escuelas que contratan, bueno, más bien que solicitan esta herramienta, no sé cómo llamarlo, perdón, este sistema de storytelling para transmitir algo a los niños de diversas edades. Según yo, y este es como desde mi trinchera, los niños quizás aprenden mejor encerrando para resaltar, ellos visualmente resaltan en su cerebro, en su cabeza, las cosas que están agrupadas y que deben de ser más importantes. ¿Por qué en aplicación a niños deberíamos, o la sugerencia sería evitar o eliminar el encierro para explicar mejor el storytelling? Y si también la diversidad de colores no podría ser más amplia en aplicación de niños de cualquier edad, desde los 5 hasta los 12, 14, quizás el cerebro de los niños pudiera manejarse de manera distinta. Esa es mi pregunta. Ok, lo acabas de contestar tú misma. Todo va a depender del mensaje que quieres transmitir y del tipo de audiencia. Si son niños, evidentemente tienes que utilizar muchos colores. El encierro también lo tienes que utilizar, pero si estás dando una presentación a unos ejecutivos, no necesitas ponerle muchos colores y no necesitas encerrar las gráficas en un rectángulo, porque sin el rectángulo el mensaje sigue entendiéndose. Entonces, todo va a depender del mensaje que quieras dar y de tu audiencia. Entonces, tienes que discriminar. ¿Ok? Ok, muchas gracias. No, gracias, Claudia. Gracias. Bueno, déjame te paso más preguntas. Dame un segundito. Bueno, esa ya quedó contestada. Bueno, Arturo comentaba si podemos compartir las recomendaciones de diseño. Sí, yo creo que podemos compartir algo. Digo, además de la presentación que va a llegar, si quieres, búscanos o búscame en directo, Arturo, y te paso también algo ahí de material que tenemos. Digo, adicionalmente, pues como comentaba Octavio, ahorita vamos a dar un curso en septiembre. Entonces, ahí también pudieran pues aprender mucho más, ¿no? Y lo otro que les ofrecimos, que a lo mejor fue muy rápido, fue una sesión, ahora sí, sin costo, con todo gusto para ayudarlos, donde revisemos posiblemente más dudas y hagamos ahora sí una serie de recomendaciones de cómo pueden mejorar su presentación o diseño de cómo presentan cierta información, ¿no? Te voy a poner otra pregunta aquí, Octavio. Las gráficas por default están basadas en la técnica Gestalt explicada. Fíjate que las gráficas por default no están basadas en la técnica de Gestalt. Tendrías que customizarlas para llegar a utilizar correctamente los principios de Gestalt. Esta pregunta es muy interesante porque en el caso de Tableau, tú tomas una dimensión, tomas una métrica y le pides poner un color y en automático te pone los azules y los colores anaranjados. En automático, el potencial de Tableau es que es una herramienta inteligente que te dice, que te sugiere automáticamente cuál es el mejor gráfico y cuáles son los mejores colores que debes de utilizar en un gráfico. Es algo muy, muy interesante, muy impactante.
que tiene Tableau. Microsoft no he visto que tenga, cuando generes una gráfica, un color, en automático te genere con los principios de Gestalt. No, creo que sí hay que customizar un gráfico en Excel. Ok, perfecto. Sí, entonces, quedó claro. Sí, otra pregunta, déjame quito esta. Ahí tengo otra pregunta. Recomiendan trabajar representaciones de tres colores institucionales. Esto también, ese es un punto que tuve que omitir por cuestión de tiempo. En el apartado de color había un número 5 que yo quité, que decía, se recomienda utilizar colores institucionales. Hay unas herramientas donde le metes el logo de tu empresa y te saca un palette de colores. Ese palette de colores es el que podrías utilizar para tus gráficos. Es bastante divertido porque metes el logo de Nexolution y te aparece una paleta de colores basada en el logo de Nexolution. Entonces tomas esa paleta, lo incorporas en Tableau y empiezas a jalar los colores. Esto sí lo puedes hacer, es recomendable, siempre y cuando hay que ver qué tonos, qué colores sean, ¿no? Por ejemplo, y que puedas utilizar colores extras para llamar la atención hacia el mensaje que quieres comunicar. Sí se puede hacer, solamente con discreción, con moderación, y que te permita resaltar lo más importante con esos tres colores, gris, morado y amarillo. Sí se puede hacer. Son institucionales. Perfecto. Déjame pongo la que sigue, digo, porque afortunadamente hay muchas preguntas. Entonces, bueno, vamos a responder todas las que se puedan. Ok, la recomendación de usos de negritas o mayúsculas en títulos de tabla. Si lo que quieres es que volteen a ver en primer lugar el título del gráfico, ponlo en negrita y en mayúscula. Si no quieres que sea en primer lugar lo que voltee a ver la audiencia o el usuario, ponlo en mayúsculas, minúsculas, en un tono gris. Tienes que ver hacia dónde quieres que voltee la persona a ver. Al círculo de la gráfica, a la línea de datos de la gráfica, o quieres que voltee a ver primero el título. Entonces, ahí lo pones en negro, lo pones en mayúsculas y lo pones grande. Pero si no es tu intención, no lo hagas. Y a mí me gusta mucho ponerlo en mayúsculas y minúsculas, pero es lo más recomendable. Sí, bueno, ahorita ya nada más me estaba acordando, digo, a lo mejor me regreso un poquito a la otra pregunta que hicieron de los colores institucionales. Yo recuerdo algunos casos, digo, por ejemplo, uno de mis primeros proyectos de BI fue en Coca-Cola, donde ahí, pues contra lo que era en todos lados, lo bueno era rojo y lo malo era azul, digo, por razones obvias, ¿no? Entonces, creo que también, digo, a lo mejor vale la pena que revisen un poquito, digo, lo pueden encontrar hasta en internet, lo que es la teoría de color. Hay un círculo de colores donde hay colores complementarios, terciarios y cosas así. Entonces, se van a encontrar con que hay colores neutros, hay colores complementarios. Entonces, a lo mejor esos colores institucionales que tienes, puedes definir, por ejemplo, el gris, a lo mejor lo utilizas como un color neutro para tenerlo, digamos, en el background, y posiblemente los otros colores los usas para remarcar cuando es información de la empresa, y usas colores distintos a la paleta cuando es información de otras, de otras empresas o de otras compañías, ¿no? Entonces, pueden revisar un poquito eso, y yo creo que eso le agrega un poquito de valor. Yo simplemente es mi experiencia. Déjame pongo la siguiente pregunta. Bueno, de Lorena. Lorena, ahí si quieres, digo, les vamos a hacer llegar por correo el video. La página es, bueno, donde hemos estado publicando los webinars. Este es el quinto webinar que hacemos desde que empezamos en junio. Es más, déjenme ahorita busco aquí el link de YouTube y se los comparto del canal, y se los comparto aquí por los comentarios. Igual te va a llegar el correo con la grabación y ya pues ahí vas a tener acceso. Y de cualquier manera, la verdad es que tenemos muchísimo material. Digo, esto que les mostró ahorita Octavio fue un resumen del resumen, ¿no? La verdad es que tiene mucho material Octavio, y por eso les ofrecimos también el que tengamos alguna sesión y podamos discutir a lo mejor ya temas específicos de cada uno, y a lo mejor ahí les podemos compartir más documentos, algunos otros links o algunas otras cosas, ¿no? Digo, no todo el material es nuestro, obviamente hay mucho material en línea, pero pues ya lo tenemos bastante depurado, ¿no?
Ahorita les paso, como sea por los comentarios, la página de YouTube, el link al canal de YouTube. Bueno, déjenme aquí, pongo las que siguen. Dame un segundo. Ahí está. A ver, que no las veo. ¿Cuál es tu consejo para usar las gráficas que usan figuras o muñecos? ¿Qué tanto las debemos usar? Figuras o muñecos. Sí se recomienda utilizar, pero tienen que ser muy sencillos. Las figuras, los muñecos, las caritas, tienen que ser poco elaboradas, con pocos trazos, sin sombras. Si de por sí ya llama la atención, sí se pueden utilizar, pero tienen que ser muy sencillos. Por ejemplo, un usuario, una carita y sus hombros. Una niña con su cabeza y su faldita. No muy elaborados, sencillos, sí se pueden utilizar. Sí, ahí lo que nosotros hemos usado, por ejemplo, digo, y no sé, puede ir por varios lados la pregunta. A lo mejor una es si en el dashboard o lo que construyes pones gráficos. Por ejemplo, ahí hemos hecho algunos dashboards donde, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Donde quieres ver hombres y mujeres, entonces pones un iconito del hombre, un iconito de la mujer, y puede ser que cambie, sea más grande o más chico, para ver si hay más hombres o más mujeres. Otra cosa que me ha tocado ver son, por ejemplo, en aseguradoras, donde traes gráficas de los carros, vistos de varios lados, para marcar áreas del carro donde tienen más, más siniestros, ¿no? Y el otro es, que digo, realmente aquí no tocamos nada, estamos planeando algo, es el tema de los mapas, que ese es todo un tema que creo que es bastante importante, y la parte visual en el caso de los mapas se me hace a mí muy padre, porque te da muchísima información que no tienes manera de verlo de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es lo que decía Octavio, ¿no? Si las gráficas, los muñecos o esas figuras transmiten o mejoran la historia, yo creo que le agregan mucho valor. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, déjame poner aquí otra cosa. Dame un segundito. Recomendaciones para mostrar información histórica. Eso también es bastante interesante. ¿Cuántos meses o años? Va a depender de lo que quieras mostrar. Si quieres decir que en 1900 vendíamos 5 pesos y ahora estamos vendiendo hoy en 2 pesos y es necesario, y es el mensaje que quieres transmitir, la caída tan grande en 10 años, pon los 10 años. Depende del mensaje que quieras transmitir. Una recomendación es no puedes poner en el mismo eje de las X un trozo de años y luego el siguiente segmento está en meses y el último año me lo pones en días. Tiene que tener la misma unidad de tiempo todo el eje de las X. Eso es muy importante. Eso no puede haber meses, años y días en un eje de las X. Y el tamaño y la longitud de la serie de tiempo dependerá del mensaje que quieras transmitir. ¿Quieres mostrar las ventas del último año? El último año. ¿Quieres mostrar las ventas de los últimos 10 años porque hay una caída? Muestra los 10 años en tu gráfico. Todo depende del mensaje que quieras dar y que quieras transmitir. Por ejemplo, a nosotros nos toca mucho cuando hacemos temas, análisis de finanzas. Por ejemplo, es muy común que ves, digo, ya depende qué es lo que quieras mostrar, pero típicamente ves el año actual, a veces lo comparas con el año anterior, pero hemos tenido casos, dependiendo de la industria, porque hay industrias donde realmente tienen información que sí es importante analizarla muchos años atrás. A veces ves información de 4 o 5 años. Entonces creo que va a depender mucho, como dice Octavio, de la naturaleza del negocio, lo que quieras reflejar. Y otra vez, lo mismo que él decía, siempre y cuando tenga sentido y le dé valor a la historia, ¿no? Por ejemplo, ahí Tableau tiene una funcionalidad donde puedes acotar con un botón, es un filtro deslizante, donde quiero ver 10 años, y haces clic en ese botón y te muestra 10 años. Deslizas, quiero 5 años, y te muestra los últimos 5 años. Es una funcionalidad que tiene Tableau. Ok, sí, déjame, perdón, aquí hay otras preguntas más que no había puesto, creo. Dame un segundo, no estoy validando que no me falte ninguna. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta, ay, no sé por qué, creo que la quité, perdón. Bueno, voy poniendo, bueno, lo de Tableau, digo, el comentario es Celso.
Digo, ahí lo importante, Tableau, la recomendación, igual en el correo que les vamos a mandar de regreso, va a venir un link para que lo descarguen. Hay una prueba, lo pueden bajar, lo pueden probar. Pero también algo que se me hace súper valioso es que hay un portal de Tableau que se llama Tableau Public. Tableau Public, igual si le dan buscar en internet, Tableau Public tiene, digo, no estoy exagerando, cerca de 2 millones de visualizaciones, unas bien hechas, unas muy mal hechas, pero realmente pueden sacar muy buenas ideas, porque hay gente que tiene también muchísima experiencia, así como Octavio. Octavio incluso tiene ahí algunas publicaciones, y pueden generar muchas ideas de cómo visualizar información de diferentes tipos. Entonces, si de repente dicen, oye, pues quiero hacer un dashboard de finanzas, o uno de recursos humanos, o uno de logística, o lo que sea, lo buscan y algo van a encontrar. Y a lo mejor si no encuentran de ese tema en particular algo que les guste, pueden encontrar otro y ahora sí usar algunos elementos de otros dashboards. Y lo más padre es que muchos de esos dashboards, yo diría que la mayoría, los pueden bajar y los pueden probar y los pueden customizar. Pues eso está padrísimo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, hay una pregunta aquí de Carlos, pero no sé por qué no la puedo poner, te la voy a contar. Dice, para el diseño y construcción de gráficos, recomiendan... espera, ya la pude poner, ahí está. Es muy fácil, está Google Sheets, Excel, PowerPoint, Adobe, Illustrator, R, Python y algunas otras plataformas de inteligencia de negocios, como Tableau. ¿De acuerdo? R, Python, Excel, PowerPoint, Adobe, Google Sheets. Tableau. Okay, gracias, Carlos. Bueno, ya hay muchas solicitaciones. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Sí, ahorita cerrando la sesión va a aparecer la encuesta. Les agradecemos mucho que nos den retroalimentación. Como les comentaba, estamos haciendo muchos eventos, y creo que puede ser muy interesante que ustedes digan qué otros temas son importantes para ustedes para preparar esos webinars, y darles algo de más valor. Digo, hay otra pregunta de Lorena. Digo, no sé si tiene la respuesta, si no, yo tengo por ahí un par de comentarios. No, para eso no tengo la red. Ustedes recomiendan diseño para trabajar presentaciones, reportes con alto contenido y texto y pocos gráficos. Tú, Aureliano, no sé si puedas. Sí, mira, InDesign en alguna ocasión lo usamos para hacer unos, digo, y otra vez, sé que es un software muy usado para empresas de diseño gráfico, editoriales, cosas así. Yo creo que es la herramienta correcta, o sea, entiendo que pues, es la herramienta líder en el mercado, para nada somos expertos. A mí me tocó usarlo en una ocasión, bueno, realmente ha sido 2 o 3, pero en una particularmente, para generar un reporte anual, donde generábamos una serie de gráficas y visualizaciones para los accionistas, y lo que hicimos es que mandamos o generamos esa información en un documento de Word, se importó en InDesign, se le dio el diseño, se agregaron notas explicando resultados, y obviamente pues el diseño quedó padrísimo, ¿no? Entonces creo que sí es la herramienta correcta para presentaciones con alto contenido de texto y pocos gráficos. Ahora, hay herramientas, digo, Tableau lo puede hacer, pero hay algunas otras que con gusto podemos verlo contigo, que de manera automática se conectan a los datos y de manera automática generan la narrativa, es decir, muchas veces ponen las ventas de este año subieron o bajaron, y ese subieron o bajaron es dinámico en función del dato, ¿no? Entonces, el texto puede ser dinámico en función de la información que estás leyendo, y eso a su vez lo genera para que luego lo integres con InDesign. InDesign realmente, pues creo que es la herramienta correcta para el tema del diseño, no tanto para preparar ahí los datos y las gráficas, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta? Déjenme ver. Sí, realmente nosotros les recomendamos mucho el curso que damos. Es un curso teórico, práctico, hay un workshop al final, hay ejemplos, hay contraejemplos, hay diversas soluciones a cosas que no se deben de hacer. Yo me mostré una para la gráfica Spaghetti, una para el pie, pero hay 5 soluciones para el pie, 5 soluciones para el gráfico de Spaghetti. Entonces, les recomendamos mucho ese curso que nosotros damos. Perfecto. No sé si tienen más preguntas. Digo, ya son 12:15. Digo, normalmente terminamos a la hora y la verdad es que afortunadamente
casi siempre nos hemos extendido 15, 20 minutos porque hay muchas preguntas. Esperamos un minuto y si no, pues ya cerramos la sesión. ¿Tienen algún webinar o curso de Tableau? Sí tenemos. Búscanos, Lorena, y con gusto te platicamos ahí qué opciones puede haber. Sí, sí hay. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ya no hay muchas preguntas. Les agradecemos las felicitaciones. La verdad es que, Octavio, creo que te luciste. Qué bueno que muy, muy valioso. Y bueno, les agradezco nuevamente el tiempo. Por favor, les agradezco la encuesta. Si la encuesta aparece al final del webinar. Y por favor, pues denos su retroalimentación, buena o mala, se las agradecemos. Todo lo que podamos mejorar es bienvenido. Y pues todos esos temas que son de su interés. Y bueno, y al final vamos a hacer, lo haremos, lo grabamos, se los mandamos, un sorteo para mandarles el libro, para mandarles, les mandaríamos también una libreta aquí de Nexolution, más alguna playera de estas de Data Rockstar, que la verdad es que se me hizo muy padre. Entonces, bueno, pues ahí les agradecemos su tiempo, muchas gracias y gracias por asistir. Les vamos a estar enviando invitación de los siguientes webinars. Gracias. Gracias. Muy amable, gracias a todos por su tiempo. Bye.